El ensayo de Francis Fukuyama, El fin de la historia. El ensayo de Francis Fukuyama constituye un intento de explicación del acontecer de los últimos tiempos a partir de un análisis de las tendencias en la esfera de la conciencia de las ideas. El liberalismo económico y político, la idea de Occidente. Sostiene el autor, finalmente se ha impuesto en el mundo. Esto se evidencia en el colapso y agotamiento de ideologías alternativas. Así, lo que hoy estaríamos presenciando en el término de una evolución ideológica en sí y por tanto el fin de la historia en términos hegelianos, si bien la victoria del liberalismo por ahora solo se ha alcanzado en el ámbito de la conciencia, su futura concreción en el mundo material, afirma Fukuyama, será ciertamente inevitable. Al observar el flujo de los acontecimientos de la última década, difícilmente podemos evitar la sensación de que algo muy fundamental ha sucedido en la historia del mundo. El año pasado hubo una avalancha de artículos que celebraban el fin de la Guerra Fría y el hecho de que la paz parecía brotar en muchas regiones del mundo. Pero la mayoría de estos análisis carecen de un marco conceptual más amplio que permita distinguir entre lo esencial y lo contingente o accidental en la historia del mundo. Y son predeciblemente superficiales. Si Gorbachev fuese expulsado del Kremlin o un nuevo ayatolá proclamara el milenio desde una desolada capital del Medio Oriente, estos mismos comentaristas se precipitarían a anunciar el comienzo de una nueva era de conflictos. Y sin embargo, todas estas personas entreven que otro proceso más vasto está en movimiento, un proceso que da coherencia y orden a los titulares de los diarios. El siglo XX presenció cómo el mundo desarrollado descendía hasta un paroxismo de violencia ideológica cuando el liberalismo batallaba primero con los remanentes del absolutismo, luego con el bolchevismo y el fascismo, y finalmente con un marxismo actualizado que amenazaba conducir el apocalipsis definitivo de la guerra nuclear. Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la democracia liberal occidental, parece, al concluir, volver a un círculo a su punto de origen, no a un fin de la ideología o a una convergencia entre capitalismo y socialismo como se predijo antes, sino a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político. El triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente en primer lugar en el total agotamiento de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental. En la década pasada
ha habido cambios inequívocos en el clima intelectual de los dos países comunistas más grandes del mundo, y en ambos se han iniciado significativos movimientos reformistas. Pero ese fenómeno se extiende más allá de la alta política y puede observársele también en la propagación inevitable de la cultura de consumo occidental en contextos tan diversos como los mercados campesinos y los televisores en colores, ahora omnipresentes en toda China, en los restaurantes cooperativos y las tiendas de vestuario que se abrieron el año pasado en Moscú, en la música de Beethoven que se transmite de fondo en las tiendas japonesas y en la música rock que se disfruta igual en Praga, Rangún y Teherán. Lo que podríamos estar presenciando no solo es el fin de la Guerra Fría o la culminación de un periodo específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal. Esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano, lo cual no significa que ya no habrá acontecimientos que puedan llenar las páginas de los resúmenes anuales de las relaciones internacionales en el Foreign Affairs, porque el liberalismo ha triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, y su victoria todavía es incompleta en el mundo real o material. Pero hay razones importantes para creer que este es el ideal que a la larga se impondrá en el mundo material. Para entender por qué es esto así, debemos primero considerar algunos problemas teóricos relativos a la naturaleza del cambio histórico. Primero, la idea del fin de la historia no es original. Su más grande difusor conocido fue Karl Marx, que pensaba que la dirección del desarrollo histórico contenía una intencionalidad determinada por la iteración de fuerzas materiales y llegaría a término solo cuando se alcanzase la utopía comunista que finalmente resolvería todas las anteriores contradicciones. Pero el concepto de historia como proceso dialéctico, como un comienzo, una etapa intermedia o un final, lo tomó prestado Marx de su gran predecesor alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para mejor o peor, gran parte del historicismo de Hegel se ha integrado a nuestro bagaje intelectual contemporáneo. La idea de que la humanidad ha avanzado a través de una serie de etapas primitivas de conciencia en su trayecto hacia el presente y que estas etapas correspondían a formas concretas de organización social, como las tribales, esclavistas, teocráticas y finalmente las sociedades igualitarias democráticas, ha pasado a ser inseparable de la mentalidad moderna del hombre. Hegel fue el primer filósofo que utilizó el lenguaje de la ciencia social moderna, en tanto creía que el hombre era producto de su entorno histórico social concreto y no como anteriores teóricos del derecho natural
habrían sostenido un conjunto de atributos naturales más o menos fijos. El dominio y la transformación del entorno natural del hombre a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología no fue un concepto originalmente marxista, sino hegeliano. A diferencia de historicistas posteriores cuyo relativismo histórico degeneró en un relativismo a secas, Hegel pensaba, sin embargo, que la historia culminaba en un momento absoluto en el que triunfaba la forma definitiva racional de la sociedad del Estado. La desgracia de Hegel es que principalmente se le conozca como precursor de Marx, y la muestra estriba en que pocos estamos familiarizados en forma directa con la obra de Hegel y con esta ya filtrada a través de los lentes distorsionadores del marxismo. En Francia, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por rescatar a Hegel de sus intérpretes marxistas y resucitarlo como el filósofo que se dirige a nuestra época con mayor propiedad. Entre estos modernos intérpretes franceses de Hegel, ciertamente el principal fue Alexander Kojev, brillante emigrado ruso que dirigió en la École Pratique de Hautius Eludes de París en la década de los 30, una serie de seminarios que tuvieron gran influencia. Si bien era prácticamente desconocido en los Estados Unidos, Kojev tuvo un importante impacto en la vida intelectual del continente. Entre sus estudiantes hubo futuras luminarias como Jean-Paul Sartre en la izquierda y Raymond Aron en la derecha. El existencialismo de posguerra tomó muchas de sus categorías básicas de Hegel a través de Kojev. Kojev procuró resucitar el Hegel de la Phenomenology and Mind, el Hegel que proclamó en 1806 que la historia había llegado a su fin, pues ya en aquel entonces Hegel vio en la derrota de la monarquía prusiana por Napoleón en la batalla de Jena el triunfo de los ideales de la Revolución Francesa y la inminente universalización del Estado que incorporaba los principios de libertad e igualdad. Kojev, lejos de rechazar a Hegel a la luz de los turbulentos acontecimientos del siglo y medio siguiente, insistió en que en lo esencial había tenido razón. La batalla de Jena marcaba el fin de la historia porque fue en ese punto que la vanguardia de la humanidad, término muy familiar para los marxistas, llevó a la práctica los principios de la Revolución Francesa. Aunque quedaba mucho por hacer, después de 1806, abolir la esclavitud y el comercio de esclavos, extender el derecho a voto a los trabajadores, mujeres, negros y otras minorías raciales, etc. Los principios básicos del Estado liberal democrático ya no podrían mejorarse. Las dos guerras mundiales de este siglo y sus concomitantes revoluciones, levantamientos, simplemente extendieron espacialmente esos principios, de modo que
los diversos reductos de la civilización humana fueron elevados al nivel de sus puestos de avanzada, y aquellas sociedades en Europa y Norteamérica en la vanguardia de la civilización se vieron obligadas a aplicar su liberalismo de manera más cabal. El Estado que emerge al final de la historia es liberal en la medida que reconoce y protege a través de un sistema de leyes el derecho universal del hombre a la libertad, y democrático en tanto existe solo con el consentimiento de los gobernados. Para Kojev, este así llamado Estado homogéneo universal tuvo encarnación real en los países de la Europa occidental de posguerra, precisamente en aquellos países blandos, prósperos, satisfechos de sí mismos, volcados hacia adentro y de voluntad débil, cuyo proyecto más grandioso no tuvo mayor heroicidad que la creación del mercado común. Pero esto era de esperar, porque la historia humana y el conflicto que la caracterizaba se basa en la existencia de contradicciones, la búsqueda de reconocimiento mutuo del hombre primitivo, la dialéctica del amo y del esclavo, la transformación y el dominio de la naturaleza, la lucha por el reconocimiento universal de los derechos y la dicotomía entre proletario y capitalista. Pero en el Estado homogéneo universal, todas las anteriores contradicciones se resuelven y todas las necesidades humanas se satisfacen. No hay lucha o conflicto en torno a grandes asuntos, y en consecuencia no se precisa de generales ni estadistas. Lo que queda es principalmente actividad económica, y efectivamente la actividad de Kojev fue consecuente con sus enseñanzas, estimando que ya no había trabajo para los filósofos, puesto que Hegel, correctamente entendido, había alcanzado el conocimiento absoluto. Kojev dejó la docencia después de la guerra y pasó el resto de su vida trabajando como burócrata en la Comunidad Económica Europea hasta su muerte en 1968. A sus contemporáneos de mediados de siglo, la proclamación de Kojev sobre el fin de la historia debió parecerles el típico solipsismo excéntrico de un intelectual francés, hecha como lo fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en el momento cúspide de la Guerra Fría. Para entender cómo Kojev pudo tener la audacia de afirmar que la historia había terminado, debemos comprender primero el significado del idealismo hegeliano. Para Hegel, las contradicciones que mueven la historia existen primero en la esfera de la conciencia humana, es decir, en el nivel de las ideas. No se trata aquí de las propuestas electorales triviales de los políticos americanos, sino de ideas en el sentido de amplias visiones unificadoras del mundo, que podrían entenderse mejor bajo la rúbrica de la ideología. En este sentido, la ideología no se limita a las doctrinas políticas seculares y explícitas que asociamos habitualmente con el término, sino que también
puede incluir a la religión, la cultura y el conjunto de valores morales subyacentes a cualquier sociedad. La visión que Hegel tenía de la relación entre el mundo ideal y el mundo real o material era extremadamente compleja, comenzando por el hecho que para él la distinción entre ambos era sólo aparente. No creía que el mundo real se ajustase o se le pudiese ajustar de manera sencilla a las preconcepciones ideológicas de los profesores de filosofía, o que el mundo material no tuviese injerencia en el mundo ideal. De hecho, Hegel, el profesor, fue removido temporalmente del trabajo debido a un acontecimiento muy material, la batalla de Jena. Pero aunque los escritos y el pensamiento de Hegel podían ser interrumpidos por una bala del mundo material, lo que movía la mano en el gatillo del revólver a su vez eran las ideas de libertad e igualdad que había impulsado la Revolución Francesa. Para Hegel, toda conducta humana en el mundo material y por tanto toda historia humana está enraizada en un estado previo de la conciencia, idea similar, por cierto, a la expresada por John Maynard Keynes, cuando decía que las opiniones de los hombres de negocio generalmente derivaban de economicistas difuntos y escritorzuelos académicos de generaciones pasadas. Esta conciencia puede no ser explícita y su existencia no reconocerse, como ocurre con las doctrinas políticas modernas, sino adoptar más bien la forma de la religión o de simples hábitos morales o culturales. Sin embargo, esta esfera de la conciencia a la larga necesariamente se hace manifiesta en el mundo material. En verdad, ella crea el mundo material a su imagen. La conciencia es causa y no efecto, y puede desarrollarse autónomamente del mundo material. Por tanto, el verdadero subtexto que subyace a la maraña aparente de acontecimientos es la historia de la ideología. El idealismo de Hegel no ha sido bien tratado por los pensadores posteriores. Marx invirtió por completo las prioridades de lo real y lo ideal, relegando toda la esfera de la conciencia, religión, arte, cultura y la filosofía misma a una superestructura que estaba determinada enteramente por el modo de producción prevaleciente. Además, otra desafortunada herencia del marxismo es nuestra tendencia a atrincherarnos en explicaciones materialistas o utilitaristas de los fenómenos políticos o históricos, así como nuestra inclinación a no creer en el poder autónomo de las ideas. Un ejemplo reciente de esto es el enorme éxito de The Rise and Fall of Great Powers de Paul Kennedy,
que atribuye la decadencia de las grandes potencias simplemente a una excesiva extensión económica. Obviamente que ello es verdad en cierta medida. Un imperio cuya economía escasamente sobrepasa el nivel de subsistencia no puede mantener sus arcas fiscales indefinidamente en déficit. El que una sociedad industrial moderna altamente productiva decida gastar el 3 o el 7% de su PIB en defensa en lugar de bienes de consumo se debe exclusivamente a las prioridades políticas de esa sociedad, las que a su vez se determinan en la esfera de la conciencia. El sesgo materialista del pensamiento moderno es característico no sólo de la gente de izquierda que puede simpatizar con el marxismo, sino también de muchos apasionados antimarxistas. En efecto, en la derecha existe lo que se podría llamar la escuela de Wall Street Journal de materialismo determinista, que descarta la importancia de la ideología y la cultura y ve al hombre esencialmente como un individuo racional y maximizador del lucro. Precisamente es esta clase de individuo y su prosecución de incentivos materiales el que propone en los textos de economía como fundamento de la vida económica en sí. Un pequeño ejemplo ilustra el carácter problemático de tales puntos de vista materialistas. Max Weber comienza su famoso libro The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism destacando las diferencias en el desempeño económico de las comunidades católicas y protestantes en toda Europa y América, que se resume en el proverbio de que los protestantes comen bien mientras los católicos duermen bien. Weber observa que, de acuerdo a cualquier teoría económica que postule que el hombre es un maximizador racional de utilidades, al elevarse la tarifa por trabajo entregado, se debería incrementar la productividad laboral. Sin embargo, en numerosas comunidades tradicionales de campesinos, en realidad el alza de la tarifa por trabajo entregado producía el efecto contrario, es decir, disminuía la productividad del trabajador con una tarifa más alta. Un campesino acostumbrado a ganar, vamos a repetir este párrafo. Sin embargo, en numerosas comunidades tradicionales de campesinos, en realidad el alza de la tarifa por trabajo entregado producía el efecto contrario, es decir, disminuía la productividad del trabajador. Con una tarifa más alta, un campesino acostumbrado a ganar 2,5 marcos al día concluía que podía obtener la misma cantidad trabajando menos, y así lo hacía porque valoraba más el ocio que su renta. La elección del ocio sobre el ingreso o la vida militarista del hoplita espartano sobre la riqueza del comerciante ateniense, o aún la vida ascética del antiguo empresario capitalista sobre aquella holgada del aristócrata tradicional, no puede realmente explicarse por el trabajo impersonal de las fuerzas
materiales, sino que procede eminentemente de la esfera de la conciencia, de lo que en términos amplios hemos etiquetado aquí de ideología. Y en efecto, un tema central de la obra de Weber era probar que, contrariamente a lo que Marx había sostenido, el modo de producción material, lejos de constituir la base, era en sí misma una superestructura enraizada en la religión y la cultura, y que para entender el surgimiento del capitalismo moderno y el incentivo de la utilidad debía uno estudiar sus antecedentes en el ámbito del espíritu. Cuando se observa el mundo contemporáneo, la pobreza de las teorías materialistas del desarrollo económico se hace del todo evidente. La escuela de Wall Street Journal de materialismo determinista suele llamar la atención sobre el sorprendente éxito económico de Asia en las últimas décadas como prueba de la viabilidad de las economías de libre mercado, implicando con ello que todas las sociedades experimentarían un desarrollo similar si solo dejaran que su población persiguiera libremente sus intereses materiales. Por cierto, los mercados libres y los sistemas políticos estables son una precondición necesaria para el crecimiento económico capitalista, pero también es cierto que la herencia cultural de las sociedades del lejano oriente, la ética del trabajo, el ahorro de la familia, una herencia religiosa que no restringe, como lo hace el Islam, ciertas formas de conducta económica y otras cualidades morales profundamente arraigadas, son igualmente importantes en la aplicación de su desempeño económico. Y sin embargo, el peso intelectual del materialismo es tal que ni una sola teoría contemporánea respetable del desarrollo económico aborda seriamente la conciencia y la cultura como la matriz dentro de la cual se forma la conducta económica. La incapacidad de entender que las raíces del comportamiento económico se encuentran en el ámbito de la conciencia y la cultura conduce al error común de atribuir causas materiales a fenómenos que son esencialmente de naturaleza ideal. Por ejemplo, los movimientos reformistas, primero en China y más recientemente en la Unión Soviética, se suelen interpretar en Occidente como el triunfo de lo material sobre lo ideal. Esto es, se reconoce que los incentivos ideológicos no podían reemplazar a los materiales como estímulo para una economía moderna altamente productiva, y que si deseaba prosperar había que apelar a formas menos nobles de interés personal. Pero los principales defectos de las economías socialistas eran evidentes hace 30 o 40 años para quien quiera que las observase. ¿Por qué razón estos países vinieron a distanciarse de la planificación central solo en los años 80? La respuesta debe buscarse en la conciencia de las élites y de los líderes de los que los gobernaban, que decidieron optar por la forma de vida protestante de riqueza y riesgo, en vez de seguir el camino católico de pobreza y seguridad. En cambio, de ningún modo era inevitable
atendidas las condiciones materiales que presentaba cada uno de esos países en la víspera de la reforma, sino más bien se produjo como resultado de la victoria de una idea sobre otra. Para Kojev, como para todos los buenos hegelianos, entender los procesos subyacentes de la historia supone comprender los desarrollos de la esfera de la conciencia o las ideas, ya que la conciencia recreará finalmente el mundo material a su propia imagen. Expresar que la historia terminaba en 1806 quería decir que la evolución ideológica de la humanidad concluía en los ideales de las revoluciones francesas o norteamericanas. Aunque determinados regímenes del mundo real no aplicaran cabalmente estos ideales, su verdad teórica es absoluta y no puede ya mejorarse. De ahí que a Kojev no le importaba que la conciencia de la generación europea de posguerra no se hubiese pulverizado si el desarrollo ideológico en efecto había llegado a su término. El Estado homogéneo finalmente triunfaría en todo el mundo material. No tengo el espacio ni francamente los medios para defender en profundidad las perspectivas idealistas radical de Hegel. Lo que interesa no es el sistema hegeliano. Lo que interesa no es si el sistema hegeliano era correcto, sino si su perspectiva podría develar la naturaleza problemática de muchas explicaciones materialistas que a menudo damos por sentadas. Esto no significa negar el papel de los factores materialistas como tales. Para un idealista literal, la sociedad humana puede construirse en torno a cualquier conjunto de principios sin importar su relación con el mundo material. Y de hecho, los hombres han demostrado ser capaces de soportar las más extremas penurias materiales en nombre de ideales que existen solo en el reino del espíritu, ya se trate de la divinidad de las vacas o de la naturaleza de la Santísima Trinidad. Pero aunque la percepción misma del hombre respecto del mundo material está moldeada por la conciencia histórica que tenga éste, el mundo material a su vez puede afectar claramente la viabilidad de un determinado estado de conciencia. En especial, la espectacular profusión de economías liberales avanzadas y la infinitamente variada cultura del consumo que ellas han hecho posible, parecen simultáneamente fomentar y preservar el liberalismo en la esfera política. Quiero eludir el determinismo materialista que dice que la economía liberal inevitablemente produce políticas liberales, porque creo que tanto la economía como la política presuponen un previo estado autónomo de conciencia de las que las hace
posibles. Pero ese estado de conciencia que permite el desarrollo del liberalismo parece estabilizarse de la manera en que se esperaría al final de la historia si se asegura la abundancia de una moderna economía de libre mercado. Podríamos resumir el contenido del Estado homogéneo universal como democracia liberal en la esfera política, unida a un acceso fácil a las grabadoras de video y los equipos estéreos en la economía. ¿Hemos realmente llegado al término de la historia? En otras palabras, hay contradicciones fundamentales en la vida humana que, no pudiendo resolverse en el contexto del liberalismo moderno, encontrarían solución en una estructura político-económica alternativa. Si aceptamos las premisas idealistas expresadas más arriba, debemos buscar una respuesta a esta pregunta en la esfera de la ideología de la conciencia. Nuestra tarea no consiste en responder exhaustivamente las objeciones al liberalismo que promueve cada insensato que circula por el mundo, sino solo las que están encarnadas en fuerzas y movimientos políticos o sociales importantes y que son, por tanto, parte de la historia del mundo. Para nuestros propósitos importa muy poco cuán extrañas puedan ser las ideas que se les ocurran a los habitantes de Albania o Burkina Faso, pero estamos interesados en lo que podríamos llamar un cierto sentido común. Para nuestros propósitos importa poco cuán extrañas puedan ser las ideas que se les ocurran a los habitantes de Albania o Burkina Faso, pues estamos interesados en lo que podríamos llamar, en cierto sentido, la común herencia ideológica de la humanidad. En lo que ha transcurrido del siglo, el liberalismo ha tenido dos importantes desafíos: el fascismo y el comunismo. El primero percibió la debilidad política del materialismo, la anemia y la falta de sentido de comunidad de Occidente como contradicciones fundamentales de las sociedades liberales que solo podrían resolverse con un Estado fuerte que forjara un nuevo pueblo sobre la base del exclusivismo nacional. El fascismo fue destruido como ideología viviente por la Segunda Guerra Mundial. Esta, por cierto, fue una derrota en un nivel muy material, pero significó también la derrota de la idea. Lo que destruyó el fascismo como idea no fue la repulsa moral universal hacia él, pues muchas personas estaban dispuestas a respaldar la idea, en tanto parecía ser la ola del futuro, sino su falta de éxito. Después de la guerra, a la mayoría de la gente les parecía que el fascismo germano
así como sus otras banantes, así como sus otras variantes europeas y asiáticas, estaban condenadas a la autodestrucción. No había razón material para que no hubiesen vuelto a brotar en otros lugares nuevos movimientos fascistas después de la guerra, salvo por el hecho de que el ultranacionalismo expansionista, con su promesa de conflicto permanente que conduciría a la desastrosa derrota militar, había perdido por completo su atractivo. Las ruinas de la Cancillería del Reich, al igual que las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron esta ideología tanto a nivel de la conciencia materialmente, y todos los movimientos profascistas generados por los ejemplos alemanes y japonés, como el movimiento peronista en Argentina o el Ejército Nacional Indio de Subhash Chandra Bose, decayeron después de la guerra. El desafío ideológico montado por la otra gran alternativa al liberalismo, el comunismo, fue mucho más serio. Marx, hablando el lenguaje de Hegel, afirmó que la sociedad liberal contenía una contradicción fundamental que no podía resolverse dentro de su contexto, la que había entre el capital y el trabajo, y esta contradicción ha constituido desde entonces la principal acusación contra el liberalismo. Pero sin duda, el problema de clase ha sido en realidad resuelto con éxito en Occidente, como Kojev, entre otros, señalara. El igualitarismo de la Norteamérica moderna representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto no quiere decir que no haya ricos y pobres en los Estados Unidos o que la brecha entre ellos no haya aumentado en los últimos años, pero las causas básicas de la desigualdad económica, no la cual continúa siendo fundamentalmente igualitaria y moderadamente redistributiva, como a las características culturales y sociales de los grupos que la conforman, que son a su vez el legado histórico de las condiciones premodernas. Así, la pobreza de los negros en Estados Unidos no es un producto inherente del liberalismo, sino más bien la herencia de la esclavitud y el racismo, que perduró por mucho tiempo después de la abolición formal de la esclavitud. Como consecuencia del descenso del problema de clase, puede decirse con seguridad que el comunismo resulta menos atractivo hoy en el mundo occidental desarrollado que en cualquier otro momento del que finalizara la Primera Guerra Mundial. Esto puede apreciarse de varias maneras en la sostenida disminución de la militancia y votación electoral de los partidos comunistas más importantes de Europa, así como en sus programas manifiestamente revisionistas. En el correspondiente éxito electoral de los partidos conservadores desde Gran Bretaña y Alemania hasta los Estados Unidos y el Japón, que son abiertamente antiestatistas
y promercado, y en un clima intelectual donde los más avanzados ya no creen que la sociedad burguesa deba finalmente superarse, lo cual no significa que las opiniones de los intelectuales progresistas en los países occidentales no sean en extremo patológicas en muchos aspectos, pero quienes creen en el futuro será inevitablemente socialista suelen ser muy ancianos o bien están al margen del discurso político real de sus sociedades. Podríamos argumentar que la alternativa socialista nunca fue demasiado plausible en el mundo del Atlántico Norte y que su base de sustentación en las últimas décadas fue principalmente su éxito fuera de esta región. Pero son las grandes transformaciones ideológicas en el mundo no europeo precisamente las que le causan a uno mayor sorpresa. Por cierto, los cambios más extraordinarios han ocurrido en Asia debido a la fortaleza y adaptabilidad de las culturas nativas de allí. Asia pasó a ser, desde comienzos del siglo, campo de batalla de una serie de ideologías importadas de Occidente. En Asia, el liberalismo era muy débil en el período posterior a la Primera Guerra Mundial. Es fácil hoy olvidar cuán sombrío se veía el futuro político asiático hace solo 10 o 15 años. También se olvida con facilidad cuán trascendentales parecían ser los resultados de las luchas ideológicas asiáticas para el desarrollo político del mundo entero. La primera alternativa asiática del liberalismo que fuera derrotada definitivamente fue la fascista, representada por el Japón imperial. El fascismo japonés, como su versión alemana, fue derrotado por la fuerza de las armas americanas en la Guerra del Pacífico y la democracia liberal la impusieron en Japón, unos Estados Unidos victoriosos. El capitalismo occidental y el liberalismo político, una vez trasplantados a Japón, fueron objeto de tales adaptaciones y transformaciones por parte de los japoneses que apenas son reconocibles. Muchos norteamericanos se han dado cuenta ahora de que la organización industrial japonesa es muy diferente de la que prevalece en Estados Unidos o Europa, y su relación que pueda existir entre las maniobras faccionales del interior del gobernante Partido Democrático Liberal y la democracia es cuestionable. Pese a ello, el hecho mismo de que los elementos esenciales del liberalismo político y económico se hayan insertado con tanto éxito en las peculiares tradiciones japonesas es garantía de su sobrevivencia en el largo plazo. Más importante es la contribución que ha hecho Japón a su vez a la historia mundial, al seguir los pasos de los Estados Unidos para crear una verdadera cultura de consumo universal que ha llegado a ser tanto un símbolo como la base de soporte del Estado homogéneo universal.
B.S. Napayul, viajando por el Irán de Khomeini poco después de la revolución, tomó nota de las señales omnipresentes de la publicidad de los productos Sony, Hitachi, JVC, cuyo atractivo continuaba siendo virtualmente irresistible y era un mentiz a las pretensiones del régimen de restaurar un estado basado en las reglas del Shariah. El deseo de acceder a las culturas de consumo engendrada en gran medida por Japón ha desempeñado un papel crucial en la propagación del liberalismo económico a través de Asia y por tanto del liberalismo político también. El éxito económico de los otros países asiáticos en reciente proceso de industrialización NICS, que han imitado el ejemplo de Japón, es hoy historia conocida. Lo importante desde un punto de vista hegeliano es que el liberalismo político ha venido siguiendo al liberalismo económico de manera más lenta de que lo que muchos esperaban, pero con aparente inevitabilidad. Aquí observamos una vez más el triunfo del Estado homogéneo universal. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna y urbana con una clase media cada vez más extensa y mejor educada, que difícilmente podría mantenerse aislada de las grandes tendencias democráticas de su alrededor. En estas circunstancias, a una parte importante de la población le pareció intolerable el gobierno de un régimen militar anacrónico, mientras Japón, que en términos económicos apenas le llevaba una década de ventaja, tenía instituciones parlamentarias desde hace más de 40 años. Incluso el anterior régimen socialista de Birmania, que por tantas décadas permaneció en funesto aislamiento de las grandes tendencias dominantes en Asia, fue sacudido el año pasado por presiones tendentes a la liberación del sistema económico y político. Se dice que el descontento con el hombre fuerte, Ne Win, comenzó cuando un alto funcionario birmano tuvo que viajar a Singapur para recibir tratamiento médico, y al ver cuán atrasada estaba la Birmania socialista respecto de sus vecinos de la ANSEA, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, estalló en llanto. Pero la fuerza de la idea liberal parecería mucho menos impresionante si no hubiese contagiado a la más extensa y antigua cultura en Asia, China. La mera existencia de China comunista creaba un polo alternativo de atracción ideológica y como tal constituía una amenaza al liberalismo. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha desacreditado casi por completo el marxismo-leninismo como sistema económico, comenzando por el famoso tercer plenario del 10º Comité Central en 1978. El Partido Comunista Chino emprendió la descolectivización agrícola que afectaría a los 800 millones de chinos que aún vivían en el campo.
el rol del Estado en el agro se redujo al de un recaudador de impuestos, mientras la producción de bienes de consumo se incrementaba drásticamente con el objeto de dar a probar a los campesinos el sabor del Estado homogéneo universal y con ello un incentivo para trabajar. La reforma duplicó la producción china de cereales en solo 5 años y en el proceso le creó a Deng Xiaoping una sólida base política desde la cual estuvo en condiciones de extender la reforma a otros sectores de la iniciativa y las aperturas evidentes en China desde que se inició la reforma. De ningún modo podría decirse que China es ahora una democracia liberal. En la actualidad, no más de un 20% de la economía es de mercado y, más importante todavía, continúa siendo gobernada por un partido comunista autodesignado que no ha dado señal de querer traspasar el poder. Deng no ha hecho las promesas de Gorbachov respecto a la democratización del sistema político y no existe equivalente chino de la glasnost. El liderazgo chino de hecho ha sido mucho más cuidadoso al criticar a Mao y el maoísmo que Gorbachov respecto de Brezhnev y Stalin, y el régimen sigue considerando de palabra al marxismo-leninismo como su base ideológica. Pero cualquiera que esté familiarizado con la mentalidad y la conducta de la nueva élite tecnocrática de hoy, que hoy gobierna China, sabe que el marxismo y los principios ideológicos son prácticamente irrelevantes como elementos de orientación política y que el consumismo burgués tiene por primera vez desde la revolución significado real en este país. Los diversos frenos en el andar de la reforma, las campañas en contra de la contaminación espiritual y las medidas represivas contra la disidencia política se ven más propiamente como ajustes tácticos en el proceso de conducir lo que constituye una transición política sumamente difícil. Al eludir la cuestión de la reforma política mientras coloca a la economía en el nuevo pie, Deng ha logrado evitar el quiebre de la autoridad que ha acompañado a la perestroika de Gorbachov. Sin embargo, el peso de la idea liberal continúa siendo muy fuerte a medida que el poder económico se traspasa a la economía, se abre más al mundo exterior. En la actualidad hay más de 20.000 estudiantes chinos en Estados Unidos y otros países occidentales, casi todos ellos hijos de miembros de la élite china. Resulta difícil imaginar que cuando vuelvan a casa para gobernar se contenten con que China sea el único país en Asia que no se vea afectado por la gran tendencia democratizadora. En Pekín, las manifestaciones estudiantiles que estallaron primero en diciembre de 1986 y que hace poco volvieron a ocurrir con motivo de la impactante muerte de Hu Jao fueron solo el comienzo de lo que inevitablemente constituirá una mayor presión para un cambio
también dentro del sistema político. Lo importante respecto de China desde el punto de vista de la historia mundial no es el estado actual de la reforma, ni aún sus perspectivas futuras. La cuestión central es el hecho de que la República Popular China ya no puede servir de faro de las diversas fuerzas antiliberales del mundo, ya se trate de guerrilleros en alguna selva asiática o de estudiantes de clase media en París. El maoísmo, más que constituir el modelo para el Asia del futuro, se ha convertido en un anacronismo, y en efecto fueron los chinos continentales quienes se vieron afectados de manera decisiva por la influencia de la prosperidad y dinamismo de sus hermanos de raza de ultramar, la irónica victoria final de Taiwán. Por importantes que hayan sido estos cambios en China, sin embargo, son los avances en la Unión Soviética, la patria del proletariado mundial, los que han puesto el último clavo en el sarcófago de la alternativa marxista-leninista de la democracia liberal. Es preciso que se entienda con claridad que en términos de instituciones formales no ha habido grandes cambios en los 4 años transcurridos desde que Gorbachov llegara al poder. Los mercados libres y las cooperativas representan solo una pequeña parte de la economía soviética, la cual permanece centralmente planificada. El sistema político sigue estando dominado por el Partido Comunista, que solo ha comenzado a democratizarse internamente y a compartir el poder con otros grupos. El régimen continúa afirmado en solo busca modernizar el socialismo, y que su base ideológica no es otra que el marxismo-leninismo. Y por último, Gorbachov encara una oposición conservadora potencialmente poderosa que puede revertir muchos de los cambios que han tenido lugar hasta ahora. Más aún, difícilmente pueden albergarse demasiadas esperanzas en las posibilidades de éxito de las reformas propuestas por Gorbachov, ya sea en la esfera de la economía o en la política. Pero no me propongo aquí analizar los acontecimientos en el corto plazo, ni hacer predicciones cuyo objeto sea la formulación de políticas, sino examinar las tendencias subyacentes en la esfera de la ideología de la conciencia. Y en ese respecto, claro está que ha habido una transformación sorprendente. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título: Los emigrados de la Unión Soviética han estado denunciando por menos ahora hasta la última generación que prácticamente nadie en este país creía ya la verdad del marxismo-leninismo. Pausamos.